El cielo del amanecer sobre el territorio de Montana no parecía de mañana, parecía un moretón. Arthur Thorne estaba de pie junto a la ventana escarchada de su rancho, con una taza de café de hojalata enfriándose en su mano callosa, observando cómo el horizonte cambiaba de un rosa engañoso a un gris verdoso enfermizo que susurraba violencia. Era pleno invierno, y en sus 43 años de trabajar esta tierra implacable, Arthur había aprendido a interpretar el clima mejor que un manual. Esta tormenta no se acercaba sin más. Era la casa. Había construido el rancho Ironwood completamente solo. Cada poste de cedro, cada pozo excavado y cada teja del tejado eran testimonio de lo que un hombre podía lograr cuando se negaba a depender de alguien más que de sí mismo. Su padre había apostado la propiedad familiar antes de que Arthur cumpliera 20 años, una traición que le había grabado una lección singular. Confía solo en ti mismo. No necesites a nadie y nunca lo perderás todo por la debilidad de otro. El viento golpeó primero la casa, un golpe físico que hizo vibrar los cristales de las ventanas. En cuestión de minutos llegó la nieve, no cayendo suavemente, sino de lado en láminas tan densas que el granero, a solo 70 yardas de distancia, desapareció en el abismo blanco. El estómago de Arthur se revolvió. Sus Hereford estaban esparcidos por la pradera sur. 300 cabezas de ganado de primera calidad representaban cada centavo y gota de sudor que había invertido en esta vida. Si entraban en pánico en este infierno blanco, se irían a la deriva con el viento. Hasta que se amontonaron contra las vallas o cayeron en los cajones congelados para morir. Arthur agarró su grueso abrigo de lana y se lanzó a la tormenta. El viento aullaba como un ser vivo y la nieve le cortaba la cara como fragmentos de vidrio roto. Se abrió paso hasta el establo para ensillar a su yegua, con las orejas hacia atrás, percibiendo la furia de la borrasca. Se adentró en la ceguera, el frío penetrando cada resquicio de su ropa, robándole el calor corporal con dedos ávidos. Encontró al ganado corriendo, cegado por el miedo. Intentó dirigir a las vacas que iban adelante hacia el refugio del cañón, pero el viento apagó sus gritos antes de que pudieran llegar a los oídos del animal. Su yegua tropezó en una madriguera oculta de tejón, arrojándolo con fuerza contra un banco de nieve. Arthur se puso de pie con dificultad, escupiendo sangre, observando horrorizado cómo su ganado se desvanecía en el caos blanco. Todo lo que había construido, todo por lo que había sacrificado su felicidad, desaparecía mientras él permanecía indefenso en la nieve. Entonces, a través de la cortina blanca y aullante, la vio. Era una figura oscura sobre un caballo ruano, moviéndose a través de la ventisca con una calma que parecía imposible en tales condiciones. Cabalgaba con una fluidez que sugería que había nacido para la silla de montar, y su caballo respondía al más mínimo cambio de su peso. Para incredulidad de Arthur, el ganado se volvió hacia ella como si fuera magnético, fluyendo alrededor de su montura en un río de piel roja y blanca. Estaba reuniendo a su manada, conduciéndola hacia el sur, hacia el establo. Arthur volvió a montar su yegua temblorosa y la siguió, sintiéndose más como un testigo que como un participante. El desconocido trabajaba con absoluta concentración, leyendo el terreno bajo la nieve, anticipando dónde se detendría el ganado, y se posicionó para guiar en lugar de perseguir. Se movía como el agua, como el viento mismo, indomable y precisa. Cuando finalmente llegaron al enorme granero del sur, toda su manada fluyó a salvo al interior, resguardada del viento mortífero. Dentro del granero, el silencio fue repentino y denso. La mujer se deslizó de la silla y por primera vez la vio con claridad. Era pequeña, de ascendencia china, con el cabello trenzado apretado contra la cabeza bajo su pesado abrigo desgastado. El dobladillo de un vestido marrón de la pradera era visible, empapado y pesado por el hielo,
Comenzó a desenganchar a su exhausto caballo, revisando sus patas con manos expertas y delicadas. ¿Quién eres? La voz de Arthur sonó áspera, raspada por el frío. Levantó la vista brevemente, con sus ojos oscuros e inteligentes, serenos como un río profundo. ¿Importa? Acabas de salvar 300 cabezas de ganado. Necesitaban ser salvadas, dijo simplemente. Su acento era tenue, mezclándose con el baba del territorio. Regresó a su caballo, despidiéndolo con eficacia. Arthur la observaba trabajar, notando la precisión de sus movimientos. Tocaba a los animales con una mezcla de autoridad y ternura infalible. No era una vagabunda que hubiera aprendido ganadería en un libro. Llevaba la sangre del oficio en las venas. «Al menos dime tu nombre», la insistió. «Mí», dijo ella, apretando una correa. «Solo mío». Pasó junto a él para revisar el ganado, escudriñando la manada con la mirada de un arriero veterano. «La tormenta aún no ha terminado. Tienes alimento almacenado en el desván». Trabajaron durante el día aullante en casi silencio. Ella le mostró dónde debían mover las pacas de heno para crear cortavientos, en qué abrevaderos era necesario romper el hielo y qué terneros parecían tener cólicos por el estrés. Ella conocía al ganado como él, por haber vivido toda una vida con ellos. Al caer la noche y la tormenta arreciando afuera, sacudiendo la pesada madera del granero, Arthur lo intentó de nuevo. «Entra en la casa», le ofreció, sintiendo el frío en los huesos. «No puedes quedarte en este granero toda la noche». «Estoy acostumbrada a alojamientos más rudos», respondió May con voz educada pero firme. «Agradezco la oferta, pero el cuarto de aperos está bien. Tiene estufa y catre». «He dormido en peores». Desapareció en la pequeña habitación al fondo del granero, cerrando la puerta con una firmeza silenciosa que no dejaba lugar a discusión. Arthur permaneció de pie en la nieve entre el granero y su casa, con la tormenta rugiendo a su alrededor. Una desconocida, una joven china con un vestido marrón estilo pradera, apareció de la nada. Le salvó la vida y no aceptó su agradecimiento, ni siquiera una comida caliente. Regresó a su casa vacía más confundido que en años. La tormenta azotó el lugar durante 3 días. Cada mañana, Arthur me encontraba ya trabajando al llegar al establo. Había revisado el rebaño, roto el hielo de los comederos y limpiado los establos. Trabajaba como quien intenta escapar de un recuerdo. Al segundo día, él trajo café y galletas al establo. Ella las aceptó con un gesto de la cabeza, pero siguió caminando. Sus manos tenían viejas cicatrices, las del alambre de púas y el trabajo duro. «Ya sabes de ganado», dijo Arthur, viéndola examinar el corvejón hinchado de una novilla. «Mi padre era ganadero», dijo ella, apretando la mandíbula casi imperceptiblemente. Era. Mi padre no respondió, y Arthur sabía que no debía presionar. Él había estado donde ella estaba, en ese lugar oscuro donde hablar de la pérdida era como reabrir una herida suturada. Trabajaban codo con codo, y él se dio cuenta de cosas inesperadas. Notó cómo ella murmuraba al nervioso ganado, tranquilizándolo con su tono en lugar de palabras. Notó cómo automáticamente revisaba pestillos y bisagras, la costumbre de alguien criado para cuidar la propiedad. «¿A dónde iban?», preguntó mientras echaban heno con la horquilla en los pesebres la segunda tarde. «A ningún sitio en particular. Cabalgar en medio de una ventisca sin rumbo parece imprudente». Hizo una pausa, con la horca en sus pequeñas manos. «Vi a tu ganado dispersarse. Sabía a dónde irían con este viento. Pensé que podía ayudar». «¿Por qué?». «Porque lo necesitaban». Volvió a su trabajo, dando por terminada la conversación. Al tercer día, la tormenta empezó a amainar. Una luz tenue y acuosa se filtraba por las grietas de las paredes del granero. Arthur salió a evaluar los daños. Las cercas estaban caídas en 2 lugares
y el techo de un cobertizo se había derrumbado, pero la manada estaba intacta. Cuando regresó al granero al mediodía, encontró a Mai en la puerta del cuarto de aperos, pálida y tambaleándose. «¿Necesitas comida?», dijo, dando un paso al frente. «Comida de verdad, no solo galletas. Estoy bien. Pareces muerta». Una leve sonrisa cruzó su rostro. Dulce habladora. «Lo digo en serio. Sube a casa. Tengo estofado en la estufa. Aprecio lo que intentas hacer». Su voz se suavizó un poco, pero no necesito caridad. Tienes tu ganado a salvo. La tormenta está amainando. Me iré a ningún sitio en particular. Así es, dijo Arthur, observándola. Esta mujer había ahorrado todo lo que tenía y no aceptaba una comida caliente como pago. El orgullo reconocía al orgullo. Al menos déjame pagarte el trabajo. 3 días de trabajo especializado. No es caridad, es un salario. No quiero tu dinero. Regresó al cuarto de aperos, guardando sus pocas pertenencias en una desgastada bolsa de lona. La frustración ardía en el pecho de Arthur. «¿Por qué me ayudaste si no me dejas ayudarte a regresar?». Se detuvo, de espaldas a él. Al hablar, su voz tenía un peso pesado. «Porque tu ganado se estaba muriendo. Razón suficiente». A través de las puertas principales del establo, la luz del sol finalmente se abrió paso entre las nubes que se dispersaban. Se iría en 1 hora, y él nunca entendería por qué había venido ni a dónde iba. «Al menos quédate hasta mañana», se oyó decir. «Los caminos estarán mejor. Me vendría bien ayuda para revisar los daños del potro». Ella lo miró, sus ojos oscuros escrutando su rostro. Lo que sea que vio allí la hizo encorvarse ligeramente. «Un día más», aceptó. «Y luego me voy». Esa noche, Arthur yacía en su casa vacía, escuchando el silencio en lugar del viento. Pensó en la mujer que dormía en su granero, preguntándose de qué huía. La encontró al amanecer del 4.º día, desplomada en el pasillo del establo, entre los establos. El corazón le latía con fuerza. Corrió hacia ella y se arrodilló. Respiraba, pero estaba inconsciente. La piel le ardía con una fiebre aterradora. Cuando la levantó, apenas pesaba. La llevó a la casa, con la mente acelerada. 3 días de trabajo ininterrumpido en condiciones gélidas, probablemente sin suficiente comida, durmiendo en un cuarto de aperos sin calefacción, había trabajado hasta el cansancio para él. Arthur la acostó en su habitación de invitados, apiló colchas sobre su cuerpo tembloroso y comenzó a hervir agua para preparar caldo. Había cuidado terneros enfermos y caballos heridos. La gente no podía ser tan diferente. La fiebre duró 3 días. Ella entraba y salía, a veces lúcida, a veces perdida en pesadillas que la hacían gritar en un idioma que él no entendía, mezclado con inglés. En esas horas febriles, fragmentos de su historia se derramaron. «La sequía llegó en junio», murmuró, con la mirada perdida. La hierba se volvió marrón. El arroyo se secó. Papá dijo que se rompería. No se rompió. Arthur se sentó junto a la cama, refrescándole la frente con paños húmedos. «Tuve que vender el rebaño», susurró, con lágrimas en los ojos. «Pieza por pieza». Papá los vio subir a camiones como si estuviera viendo partir a sus hijos. Viendo partir a sus hijos. La última vaca se fue en septiembre. Murió en octubre. Simplemente se paró. El médico dijo que fue un fallo cardíaco. Yo sé más. Murió por perderlo todo. «Tranquilo», murmuró Arthur. «Aquí estás a salvo». «Mi Lynn», susurró. «Ese es mi nombre completo». Más tarde esa noche, cuando la fiebre le subió de nuevo, Arthur compartió su propia historia en la silenciosa habitación. «Mi padre apostó», dijo en voz baja. «Cartas, caballos. Cualquier cosa con probabilidades. Perdí nuestro rancho a los 19. Mi madre lo abandonó.
Me quedé hasta que el banco tomó la escritura. Hizo una pausa. Juré que construiría algo que nadie pudiera quitarme. Pasé 24 años construyendo estas cercas. Nunca pedí prestado dinero que no pudiera pagar mañana. Nunca necesité ayuda de nadie. Miró su rostro sonrojado. Hasta ahora. Hasta que superaste esa tormenta como un milagro. La noche en que bajó la fiebre, Arthur se había quedado dormido en la silla junto a su cama. Al despertar, la tenue luz del amanecer llenó la habitación y sus ojos, abiertos y claros, lo observaban. A salvo. Todos a salvo. Bien. Eso es bueno. La ayudó a beber agua. Miró a su alrededor, registrando dónde estaba. «Te desplomaste en el granero», explicó. «Cuarta mañana. Trabajaste hasta enfermarte. Lo siento». «No lo sientas, mejórate». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y luego se desvaneció. «No fui lo suficientemente fuerte para salvar el rancho de mi padre. Pensé que tal vez podría salvar el de alguien más». Arthur se acercó lentamente, dándole tiempo para negarse, y tomó su mano cicatrizada entre las suyas. «Lo salvaste todo». Mi recuperación fue lenta, y Arthur descubrió que ella era tan terca como él en aceptar ayuda. Insistió en levantarse al día siguiente de su... La fiebre bajó, aunque apenas podía caminar hasta la cocina. «Siéntate antes de que te caigas», ordenó Arthur, guiándola hasta una silla. «Puedo trabajar. Tú apenas puedes mantenerte en pie. Yo puedo trabajar. Tú apenas puedes mantenerte en pie. No acepto caridad». Su mandíbula se tensó en una línea que él reconoció, la misma que vio en su propio espejo. «¿No es caridad si te la ganas, cosa que ya hiciste?», dijo. Se agachó para mirarla a los ojos. «Quédate durante la temporada de tallado. Abril y mayo. Son 7 semanas. Ayúdame cuando tengas la fuerza suficiente para ayudarme». Estudió su rostro. La sospecha y la esperanza se enfrentaban en su expresión. Salarios justos para el trabajo cualificado. La cabaña del capataz. Lleva años vacía. Necesita algunas reparaciones, pero está en buen estado. Pago alquiler. Arthur reprimió una sonrisa. Bien. $10 al mes. 20. Estás negociando para pagarme más. Estoy negociando por dignidad, dijo ella, mirándolo a los ojos. Me quedo en esa cabaña. Trabajo por un sueldo. Pago alquiler. Nada dado, nada debido. Es la única manera de que lo haga. Trato hecho, dijo. 2 días después, Arthur oyó caballos acercándose por el camino. Salió al porche para ver a John y Mary Miller, sus vecinos más cercanos, junto con el médico del pueblo. «He oído que has aguantado bien la tormenta», gritó John, desmontando. Su mirada pasó de Arthur a donde May estaba en la puerta del granero con su vestido marrón remendado. «También he oído que tienes compañía». «¿Esta es mi Lynn?», dijo Arthur con voz apagada. «¿Trabaja para mí durante la temporada de trinchado?». Mary arqueó las cejas. «¿Trabaja para ti? Es un peón de rancho experto. Conoce el ganado mejor que la mayoría de los hombres que he contratado». Veo si el tono de Mary transmitía un juicio agudo como el viento invernal. «¿Y dónde se aloja exactamente?» «En la cabaña del capataz». Por supuesto, la mujer mayor apretó los labios. «Arthur, la gente hablará. Una mujer sola, una extranjera. En el rancho de un soltero». «Que hablen», dijo Arthur. La palabra lo sorprendió. Se había pasado la vida forjando respetabilidad, evitando los chismes, pero algo en el tono de Mary le hizo sentir la ira en el pecho. «No es asunto nuestro cómo manejas tu rancho, Arthur». El doctor se aclaró la garganta. «Solo queríamos asegurarnos de que no perdiera mucho con la tormenta. Perdió una cerca y el techo de un cobertizo. Podría haber perdido todo lo que la voz de Arthur transmitía por el patio. La señorita Lynn llevó mi ganado a un refugio cuando yo no pude. Le debo más de lo que puedo pagar. Me importa lo que diga la gente.
Mi padre se dio la vuelta y desapareció en el granero. Después de que los vecinos se fueran, Arthur la encontró empacando su mochila. ¿Qué haces? Te vas. No voy a dañar tu reputación. Mi reputación no te incumbe. Debería serlo. Lo enfrentó con ira y dolor mezclados en su expresión. Sé lo que piensa la gente. Me insultarán y te llamarán tonta, pero pueden llamarme lo que quieran. Es fácil decirlo cuando no es tu vida la que están destruyendo, interrumpió Arthur con suavidad. Me salvaste el sustento. Esa es la verdad. No vale la pena preocuparse por quien no lo ve. Necesitas trabajo, y la cabaña del capataz está vacía. Todo lo demás es solo ruido. La mano de Mai se quedó quieta sobre su bolso. ¿Por qué te importa lo que me pase? No lo sé, admitió. Pero a mí sí. Abril tiñó el mundo de verde y suave. La nieve se derretía formando arroyos, y la hierba se abría paso entre la tierra caliente. Mai entró en la cabaña del capataz y cogieron ritmo. Se levantó antes del amanecer, revisando el ganado antes de que Arthur terminara su café. Se arremangó para ayudar a parir terneros, con su pequeña mano fuerte y segura. Trabajaban la mayor parte del tiempo en un silencio cómodo, el que emana de un propósito compartido. Arthur se encontró observándola, cómo se reía de un ternero torpe, cómo miraba las montañas al atardecer con visible dolor en los ojos. Una tarde de finales de abril, una novilla tuvo un parto difícil. Incluso con ambos trabajando, les tomó 2 horas de esfuerzo extenuante liberar al ternero que había salido. Cuando por fin lograron que respirara, Arthur y yo nos sentamos en la paja, cubiertos de fluidos del parto. Arthur y Mai también se sentaron en la paja, cubiertos de fluidos del parto. Exhaustos. Vamos, gimió Arthur poniéndose de pie. Tengo whisky que te quitará el dolor. Se sentaron en su porche, pasándose la botella, viendo cómo el sol teñía de púrpura las montañas. Eso nunca pasa de moda, dijo Mai en voz baja. Una victoria para la vida. Tu padre te enseñó bien. Asintió, dando un trago a la botella. Él dijo que un buen ganadero escucha a la tierra. Presta atención a lo que dice. Cuando la hierba está estresada, cuando el ganado está inquieto. Olvidé cómo oírlo después de su muerte. Todo quedó en silencio. Entendí ese silencio, dijo Arthur. Pasé 20 años construyendo cercas alrededor de este lugar. Pensé que si las hacía lo suficientemente fuertes, estaría a salvo. Resulta que construir cercas a tu alrededor no te hace seguro. Solo te hace estar solo. Ella lo miró, sus ojos oscuros reflejando la última luz. Ya no estás solo. Las palabras flotaban entre ellos. El pecho de Arthur se oprimió con la peligrosa calidez de desear a alguien cerca. Tú tampoco. Sus manos descansaban en la barandilla del porche, a centímetros de distancia. Mi cuerpo se movió y sus dedos rozaron. El contacto lo atravesó como si tocara un cable con corriente. Ella lo sintió. Él lo vio en la forma en que se quedó sin aliento. Durante un largo instante, ninguno se movió. Entonces Mai se levantó, demasiado rápido. Mañana temprano, Arthur. Gracias por el whisky. Bajó los escalones del porche, caminando rápido hacia su cabaña. A finales de mayo, el señor Holloway, el banquero de la ciudad, llegó en un carruaje negro que contrastaba con la belleza rústica del rancho. Arthur lo recibió en la oficina, sabiendo lo que se avecinaba. Los precios del ganado han bajado, dijo Holloway, extendiendo papeles sobre el escritorio. Muchísimo menos que el otoño pasado. Y los costos del alimento han subido. Los daños causados por la tormenta, la reparación de las cercas, las pérdidas de heno, todo suma. Arthur estudió las cifras con un nudo en el estómago. ¿Qué tan mal? Estás cerca de tu límite de crédito. Necesitas una buena cría de terneros y mejores precios en otoño, o tendrás que vender tierras para saldar deudas. ¿Cuánta tierra? 1/4 de sección. Quizás más.
La tierra que su padre había perdido cruzó por la memoria de Arthur. La historia intentaba repetirse. «Hay otro problema», continuó Holloway. «Tu ayuda de verano. ¿Puedes permitirte mantenerla?» Arthur apretó la mandíbula. «Eso es asunto mío. Es mío cuando pides prestado el dinero de mi banco. No digo que la dejes ir por pura palabrería. Digo que las cifras no justifican el gasto». Después de que Holloway se fuera, Arthur se quedó solo. El banquero tenía razón. Si me retenía durante el verano y le pagaba un sueldo justo, podría perder el rancho, pero dejarla ir fue como arrancarle algo vital del pecho. La encontró en el prado del sur, arreglando una cerca. Ella levantó la vista, y su sonrisa se desvaneció al ver su rostro. «¿Qué pasa?», se lo dijo sin rodeos. «Los precios han bajado. No puedo permitirme mantenerte durante el verano». El rostro de Mai se quedó inexpresivo. «Lo entiendo. Puedo pagarte hasta finales de mayo. Te daré una referencia». Entiendo que su voz se mantuvo firme, pero sus nudillos se aferraban al alambre de la cerca. «¿Cuándo quieres que me vaya?» «No se trata de querer». «¿Cuándo?» «A finales de mes». Asintió una vez. «Para entonces habré salido». Esa noche, Mai apareció en su puerta. «Tengo una propuesta», dijo. «¿Puedo entrar?» Se sentaron a la mesa de la cocina, y ella extendió un mapa dibujado a mano. «El rancho de mi padre, 2 condados más allá. Todavía lo tengo. 160 acres. Buena fuente de agua, pasto decente. Inútil sin ganado». «Vaya, escúchame», insistió, con la misma voz férrea. «Apóyame en un rebaño. 25 novillas de tu ganado excedente. Te lo devolveré en terneros en 3 años. Administramos ambos ranchos, compartimos recursos y mano de obra. Tu propiedad y la mía, juntos». Arthur miró el mapa. «Eso es arriesgado para ambos». «Sí. Si los precios no se recuperan, ambos perdemos. Si los precios no se recuperan, ambos perdemos. ¿Por qué propones esto?» Ella lo miró a los ojos. «Porque quizá perderlo todo una vez no significa que no puedas construir algo hermoso de nuevo. Porque creo en la solidez de la vida. Tu rancho la tiene, el mío también. Juntos seríamos más fuertes. O ambos fracasaríamos. Quizás, pero prefiero fracasar en el intento que pasar la vida con miedo de intentarlo». Arthur miró el mapa, luego su intensa esperanza. Toda su vida se había centrado en protegerse, en la seguridad, el control, el aislamiento. Mai le ofrecía lo contrario: riesgo, compañerismo, conexión. Pensó en encontrarla en esa tormenta, viéndola salvar lo que él no podía salvar solo. «Compañeros», dijo, ofreciéndole la mano. Su sonrisa era como el sol abriéndose paso. «Compañeros». Lo formalizaron esa noche. Mai aportaría la tierra, Arthur el ganado. Compartirían el trabajo. Era una locura, quizá, pero parecía la única decisión sensata que había tomado en décadas. Mayo se convirtió en junio y junio en julio. La sociedad funcionó a la perfección. Transportaban ganado entre las propiedades, reparaban cercas y cortaban heno. La vieja casa de Mai cobró vida de nuevo con pintura fresca y reparaciones. El escepticismo de los vecinos fue cambiando gradualmente al ver los resultados. Rebaños sanos y 2 ranchos que funcionaban mejor juntos que cada uno por separado. Incluso Mary Miller pasó a visitarnos con un pastel, como ofrenda de paz. Pero a medida que la relación prosperaba, la distancia prudente entre Arthur y Mai se hizo más difícil de mantener. Estaban juntos constantemente. Arthur se encontró con el deseo de acortar la distancia que mantenían entre ellos. A finales de agosto trajo una lluvia bendita. Arthur estaba revisando sus cercas cuando me oyó llamarlo, con la emoción reflejada en su voz. La encontró en su establo, de pie en un corral de partos, con lágrimas en las mejillas. «¿Qué pasa?» «No pasa nada», rió.
señalando a un ternero recién nacido que mamaba con fuerza. «Todo está bien. ¿El primer ternero de nuestra sociedad?» «Es perfecto». El ternero era rojo, con la cara blanca, robusto y de ojos brillantes. Arthur entró en el establo, mientras la lluvia tamborileaba en el techo, y se dio cuenta de que no era solo un ternero. Era la prueba de que correr el riesgo había valido la pena. «Lo logramos», susurró Mae. «De verdad lo logramos». Se giró hacia él, húmeda por la lluvia y radiante, con la alegría reflejada en su rostro. Arthur no pudo contenerse más. Le tomó el rostro entre las manos. «Milín, salvaste más que mi ganado. Me devolviste más que un rebaño». Sus manos se alzaron hacia sus muñecas. El beso fue suave al principio, luego se profundizó. Meses de cautelosa distancia finalmente se rompieron. Ella sabía a lluvia y esperanza. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, Mai rió suavemente. «¿Y ahora qué?», susurró. «Ahora dejamos de fingir que esto es solo cuestión de ganado». «Gracias a Dios», sonrió. «Se me estaban acabando las maneras de evitarte». «Quédate», dijo Arthur. «No en la cabaña del capataz, quédate conmigo. ¿Qué dirá la gente que somos socios, que estamos construyendo algo juntos, que te amo?» Su respiración se atascó. «Me amas, sí, desde que cabalgaste a través de esa tormenta. Como si fuera tuya, yo también te amo», susurró esa tormenta como si fuera tuya. «Yo también te amo», susurró. «Desde que me llevaste a tu casa y te sentaste junto a mi cama durante 3 días». Septiembre trajo el clima de la cosecha. El banquero, el señor Holloway, regresó para revisar sus libros combinados y meneó la cabeza con incredulidad. «Maldita sea, de verdad lo lograron. Puedo extenderles el crédito con mejores condiciones. De verdad lo lograron. Puedo extenderles el crédito con mejores condiciones». Después de irse, Arthur me encontró en el porche, ahora su porche. «Lo logramos», dijo ella. «Nunca dudé de ustedes». «Mentiroso. Dudabas constantemente». «Quizás un poco». Él la tomó de la mano. Justo entonces, John Miller llegó. «Tengo una pregunta para ambos». Un joven pasó buscando trabajo. Se llama Sam. Vagabundo pero bueno con los caballos. Me recordó a alguien que miró a Mai. «Mándalo», dijo Mai. Sam llegó a la mañana siguiente, 19 años, flaco, tratando de ocultar su desesperación. Mai se vio reflejada en él al instante. «¿Por qué deberíamos contratarte?», preguntó Arthur. «Porque trabajaré más duro que nadie», dijo el chico con la voz quebrada. «Porque no tengo a dónde ir». Mai dio un paso al frente. «Yo era como tú hace 6 meses. Alguien me dio una oportunidad de todas formas». Contrataron a Sam al instante. Esa noche, Arthur y Mai se sentaron en el porche, meciéndose suavemente. El atardecer allá unía a las manadas. Sam trabajaba a lo lejos, ya demostrando su valía. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Arthur. «Dejando de ir a la deriva». Mai rió. No estaba a la deriva. Estaba perdida. «Hay una diferencia», señaló el pasto. «Eso no es solo una manada. Eso demuestra que perderlo todo una vez no significa que no se pueda construir algo hermoso». «Construimos algo hermoso», asintió Arthur, acercándola. «Tu padre estaría orgulloso», dijo ella. «El mío también. Estamos construyendo algo duradero». La oscuridad llegó suavemente. Sus 2 ranchos se habían convertido en uno solo, más fuertes juntos que cada uno por separado. Habían superado la peor tormenta y encontrado la mejor vida. Abrazados, habían encontrado lo que ambos buscaban, la pertenencia. La historia de Arthur y Mai nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en la soledad, sino en tener el coraje de dejar entrar a otros cuando la vida azota. Ambos personajes, endurecidos por la pérdida y la traición, construyeron barreras alrededor de sus corazones para mantenerse a salvo.
Sin embargo, solo encontraron la verdadera seguridad cuando las derribaron. Al confiar el uno en el otro y combinar sus fragmentos, construyeron algo mucho más grande de lo que podrían haber logrado en soledad. Nos enseña que el amor y la compañía son las herramientas de supervivencia definitivas, transformando inviernos áridos en primaveras llenas de vida. A veces, aquello que creemos que debemos proteger, nuestro orgullo y nuestro aislamiento, son precisamente aquello a lo que debemos renunciar para encontrar la felicidad. ¿Qué te pareció la decisión de Arthur y Mai de arriesgarlo todo por una alianza? ¿Crees que habría sido tan valiente como Mai al ayudar a un desconocido en medio de una tormenta de nieve? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste esta historia de resiliencia y romance en el viejo oeste, dale a me gusta y suscríbete para más historias conmovedoras. Gracias por ver.